Esta noche todo sobre el análisis económico y de política exterior del segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. También hablaremos de cómo fomentar y contribuir con el Parlamento abierto en tiempos de pandemia. Y además vamos a tener la entrevista a la diputada Rocío Barrera, quien es la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población. Desde las cámaras comenzamos. Esta semana se llevó a cabo en la Cámara de Diputados la glosa en materia de política económica y política exterior del segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, acudió a la Cámara de Diputados para entregar el paquete económico 2021. Identificamos nosotros 4 elementos que han contribuido de manera preponderante al entorno económico adverso que enfrentamos. 1. La contracción económica y las pérdidas de empleo. 2. La inestabilidad financiera, incluyendo sus efectos sobre el tipo de cambio. 3. La extrema volatilidad del precio del petróleo. Y 4. La presión que sobre las finanzas públicas ejercen estos factores. Por lo anterior, anunció la estimación de la caída anual del Producto Interno Bruto. Con las cifras oportunas más recientes, estamos estimando una caída anual del PIB para este año de alrededor del 8%. No hubo propuesta de aumento de impuestos. Sin embargo, habló de la posibilidad de contar con más ingresos. Déjenme ser muy claro, no hay disyuntiva entre economía y salud. La economía solo podrá crecer de manera sostenida si mantenemos contenida la pandemia. Para el 2021 estamos estimando un crecimiento de la economía de 4.6%. Esto implica que tendremos mayores recursos que los que se recaudarán este año, pero menores a los previstos previos a la pandemia. Anunció también las prioridades consideradas para la elaboración de este paquete. Los programas de adultos mayores, jóvenes, las becas, microcréditos y los apoyos a productores agrícolas son importantes en sí mismos, pero lo son aún más importantes en esta coyuntura. Por eso hemos optado por privilegiar el apoyo a estos sectores. El presupuesto del sector salud fue ampliado. Tiene un crecimiento importante de 9.2% respecto al aprobado en el 2020 en términos reales. La crisis del COVID requirió rescalar los servicios de salud del país. También anunció que el presupuesto de las universidades públicas no será afectado y que los gastos para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres tiene un incremento del 17.9% en términos reales. En cuanto a la política de austeridad, anunció una reducción del 17.3% en presupuesto asignado a la Presidencia de la República y de 15.3% en el asignado a la Secretaría de Hacienda. También reiteraron su compromiso de garantizar que la operación correcta de los programas de búsqueda para personas y atención a víctimas no sufra afectaciones. Por su parte, la presidenta de la mesa directiva de San Lázaro, Dulce María Sauri, formalizó la recepción. Secretario, esta es la recepción del paquete económico, tal como manda la Constitución en su artículo 74, fracción 4. Y procederemos a su estudio, a su análisis y aprobación en su caso. Muchas gracias. El Senado de la República, a través de su presidente de la mesa directiva, Eduardo Ramírez, recibió también el paquete económico. El 31 de octubre es la fecha límite para que la ley de ingresos sea aprobada por la Cámara Alta. Adicional a la recepción del paquete económico, inició en ambas cámaras el análisis del segundo informe de gobierno. La glosa de política exterior en la Cámara Alta incluyó acuerdos internacionales, manejo de la pandemia por COVID-19 y asuntos migratorios. En esta materia, los senadores ratificaron el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá y aprobaron reformas para otorgar servicios gratuitos de salud pública a migrantes. Finalmente, realizaron nombramientos diplomáticos. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. El Senado realizará un parlamento abierto con los sectores productivo y empresarial para debatir sobre la Ley de Ingresos 2021. Esta información nos la tiene Alicia Salgado. Gracias, Adriana.
Hoy en la mañana, el senador Armenta, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, inició el Parlamento abierto para discutir la ley de ingresos y también toda la miscelánea fiscal que contiene el paquete económico del próximo año. Más allá de carátulas, lo único cierto es que se está estimando una caída en los ingresos públicos de alrededor del 3%. Y considerando las necesidades crecientes y la propia pandemia, las necesidades de salud, el presupuesto resulta bastante inercial y austero, podríamos decir. El tema hoy fundamental y crítico, por eso es platicarlo con el sector privado, con las cámaras empresariales, empezando por el Consejo Coordinador Empresarial, pero irán abordando inclusive cámaras como la textil, vestido, etcétera, la del calzado, algunas agropecuarias que tienen afectaciones importantes, porque se buscan recursos suficientes como para que puedan establecerse programas de estímulo económico. Eso dice el senador Armenta, el presupuesto no contiene ninguna programación de esta naturaleza. Lo que sí es cierto es que en México más del 56% de la población que está registrada para pagar impuestos no paga impuestos. Esa es la verdad. Del 100% de la población económicamente activa, más de la mitad no paga impuestos, o uno, porque están en la economía informal o porque evaden impuestos también. Y la tercera es porque el ingreso que reciben es menor a 10,000 pesos por mes y cuando tú ganas alrededor de 6, 7,000 pesos al mes, pues no pagas impuestos, sino al contrario, te dan un subsidio en materia de trabajo. Por eso, cuando ves el monto de la recaudación, la base fiscal, lo que le llaman la base de contribuyentes, es casi del tamaño de la población económicamente activa en México. Lo que no es el tamaño es el ingreso, o al menos el ingreso reportado. Y para mí creo que deberían hacer una muy buena revisión de cuánto se reporta de salario efectivo, porque hoy por hoy una gran mayoría de la evasión está en ese círculo negro que representa el 25% de la producción del país y es economía informal. En fin, yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Estaremos discutiéndolo todo el mes de septiembre. Sobre la importancia del Parlamento abierto y sobre todo en estas épocas de pandemia, está aquí con nosotros Claudia Ivette García para platicarnos sobre el tema. Hola Claudia Ivette, ¿cómo estás? Muy bien, Adriana, muy buenas noches. Un placer estar aquí contigo. Buenas noches, Claudia. Actualmente vivimos un Parlamento abierto. El Parlamento abierto es una buena práctica internacional que llegó a México a partir de 1999 y se consolidó con reformas constitucionales en 2014. Se sustenta en el principio de máxima publicidad, es decir, que nuestros legisladores están obligados a documentar todo acto relacionado con sus funciones. En un Parlamento abierto, nuestros diputados y senadores, así como congresistas locales, están obligados a abrirnos su agenda, gaceta, debates, asistencias. Tenemos derecho a conocer sus iniciativas de ley, puntos de acuerdo, convocatorias, actas y, muy importante, el sentido de su voto. Sin embargo, en plena pandemia, hemos sido testigos del cierre de puertas y accesos del Congreso de la Unión a la ciudadanía, algo que durante el receso del periodo ordinario y a causa de la crisis sanitaria resultó una medida precautoria para resguardar la salud y la vida. Pero ya empezó el periodo ordinario de sesiones y los accesos siguen importantemente restringidos. Y se están construyendo andamiajes legislativos que van todavía más allá. Nuestros congresistas federales ya analizan iniciativas de ley que buscan que se legisle e incluso se vote vía remota. ¿Se puede realmente legislar a la distancia? ¿Cuáles son los riesgos de esto? ¿Cuáles serían los riesgos de restringir a tal grado a los mexicanos el derecho a la información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas? No habría claridad sobre las causas para suspender las sesiones presenciales. Peor aún, se corre el riesgo de faltar a la legalidad e incluso a nuestra Constitución, que en el capítulo y la sección que hace alusión a obligaciones de nuestros diputados y senadores promueve sanciones económicas a quienes no acudan presencialmente a los recintos parlamentarios. Hoy en la Cámara de Diputados, cerrada casi a cal y canto, ¿dónde queda el derecho de los alcaldes y gobernadores para buscar mayor presupuesto para sus lugares de origen y para su gente?
Veámoslo desde otro ángulo. Sin reglas claras, una inundación o una manifestación podrían llevar a la suspensión de sesiones presenciales para llevar a cabo sesiones remotas. Un riesgo más. ¿Podrían las sesiones remotas censurar la voz y el voto de la oposición? México vive una libertad democrática y la libertad implica acceso. No olvidemos que nuestra democracia no solo es representativa. Por décadas los mexicanos hemos defendido y ganado una democracia deliberativa, participativa. Hoy en México queremos un parlamento abierto con todo lo que ello implica. No podemos dar, Adriana, ni un paso atrás. Así es, Claudia, instrumento importantísimo para la democracia de este país, el Parlamento abierto, que significa transparencia. Muchas gracias por estar con nosotros, Claudia Beth García. Gracias. Gracias. Toca el turno de la entrevista de nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. En el marco legislativo hay muchos temas controversiales. La prohibición de algunos productos alimenticios que limita las libertades de los mexicanos, así como el impulso de las energías limpias y la adecuada utilización de los recursos hidráulicos. Estos están a debate nacional. Veamos qué nos dice al respecto el senador Raúl Paz, del Partido Acción Nacional. Creo que lo más importante, Víctor, es empezar un poquito analizando los datos que tenemos en México. Hay 42 millones de adultos obesos, de los cuales la mitad, 22 millones, son niños obesos. De esa población, 16 millones tienen diabetes y se calcula más o menos que el 70% de la población en nuestro país tiene algún tipo de problema cardiovascular. Imagínate, así estamos ahorita, en 10, 20 años, ¿cómo vamos a estar si no hacemos algo? Eso creo que es lo primero que tiene que estar en la mesa cuando analizamos este tipo de cosas. Sin duda, lo que pasó en Oaxaca abrió la oportunidad de la discusión a nivel nacional sobre esto. Porque con los datos que acabamos de mencionar, si algo tenemos clarísimo es que en México estamos mal alimentados. Porque o somos obesos o estamos desnutridos. Ya están los datos de estas enfermedades que somos ranking tristemente muy alto a nivel mundial en estos indicadores. En esa lógica, yo creo que lo más importante de este tema es poner en la mesa de discusión qué podemos hacer todos. La iniciativa privada, las universidades, obviamente la sociedad civil organizada, el poder legislativo, el poder ejecutivo, todos. Tristemente, lo que comentas es una realidad. Vemos que en la agenda y en las acciones del poder ejecutivo, a las energías renovables las tienen en un cajunjito ahí del olvido. Aquí hemos impulsado desde la Comisión de Energía, la cual formo parte también, pues muchísimas iniciativas para incentivar la energía renovable. Obviamente se ha hecho también una comisión especial de la Agenda 2030, donde estamos tratando de respetar los tratados internacionales, de impulsar todo este tema de los ODS, porque sin duda nos ayuda como país. Además, es un compromiso que tenemos del Acuerdo de París de irlos cumpliendo irnos pues recomponiendo el camino en esta vía. Sin duda tenemos características en el país para generar energía de esa manera. Tristemente también te lo tengo que decir, el recurso que se ha asignado a todo el tema del cuidado e inversión para ser más eficientes en el agua, en Conagua, cada vez es menor. Hemos tratado también desde el Senado, aunque no es nuestra competencia, más bien ley de ingresos que de egresos, de poder impulsar más dinero, sobre todo en los indicadores que piden los organismos internacionales que se tienen que generar, sobre todo al cuidado del agua, porque es una realidad. Yo siempre que tengo la oportunidad lo repito. El agua es un elemento vital y transversal en todo lo que pasa en nuestra vida, en industria, en salud, en combate a la pobreza, en reducción de brecha de desigualdad, en muchísimas cosas. Si hacemos buenas políticas del agua, sin duda vamos a avanzar en muchos rubros. Es muy claro que las libertades de elegir se ven limitadas con leyes como las que impulsan algunos partidos políticos, al castigar la venta de productos alimenticios. Al mismo tiempo, también queda claro, en un país sustentable,
Es fundamental impulsar las energías limpias como la eólica, la hidráulica y la solar. Tenemos con qué, por lo que debemos enfocar nuestros esfuerzos en ese sentido. Nuestra responsabilidad es defender las libertades y la sustentabilidad del planeta y de todos los mexicanos. Gracias, Víctor. Y vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros la diputada de Morena, Rocío Barrera, quien preside la Comisión de Gobernación y nos va a platicar sobre los logros de su comisión. Sacamos uno de los temas más importantes y que es un orgullo decirlo como mujer, pues erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, porque era un tema que nos venía lastimando a todas las mujeres en varios sentidos. Rocío Barrera Vadillo nos visita, mujer de muchos saberes. En la Cámara se aplica por los derechos políticos de las mujeres. Promueve la ley de población, es por Morena diputada de Gobernación y Población. Como si no fuera nada, es presidenta de la comisión. Con orgullo y con honor, hoy la tenemos de invitada. Y ya está con nosotros aquí en el estudio vía Zoom la diputada Rocío Barrera de Morena, quien es la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población. Diputada, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Adriana. Un gusto estar contigo. Diputada, como presidenta de esta comisión, que es una de las más importantes de la Cámara, se han logrado varias iniciativas, varios acuerdos y sobre todo varios parlamentos abiertos. Platíquenos, háganos una pequeña sinopsis sobre cuáles han sido los logros de esta comisión. Pues agradecerles, mira, en días pasados presentamos nuestro segundo informe de actividades de lo que hemos venido haciendo como presidenta de la Comisión de Gobernación, lo que hemos hecho como grupo parlamentario y obviamente lo que nos toca como facultad en los distritos donde fuimos electos. Y yo les comentaba que pues hemos tenido un año de mucho trabajo, de grandes desafíos, donde siempre hemos apostado al diálogo, al consenso, obviamente para tener mejor andamiaje jurídico en el país, no solamente para el distrito en el que fuimos electos, sino para todo el país y que nosotros podamos generar las condiciones para que este gobierno del licenciado Andrés Manuel pueda funcionar de la mejor manera. ¿Y qué hemos hecho aquí en la Cámara de Diputados? Que luego muy pocos se enteran de lo que hacemos y se quedó ese estigma de que solo nos pagan por venirnos a sentar y relativamente en esta legislatura ha sido muy diferente porque hemos logrado hacer muchas cosas. Como tú lo comentabas, una de las comisiones más importantes, que es la Comisión de Gobernación y Población, que pues en este periodo de 2 años hemos logrado sacar 240 dictámenes con temas de trascendencia, como es pues el tema de crear el instituto para devolver al pueblo lo robado, el tema de la ley de amnistía, que es también generar el andamiaje jurídico para aquellas personas que no tuvieron un debido proceso puedan rectificar su tema y salir de las cárceles. Son temas que hemos logrado, también lo hicimos que la prohibición de la condonación de impuestos, de las que se beneficiaban de alguna manera inmoral muchas personas y hoy ya está reglamentado. El tema de la ley de educación, que era un tema no de calidad en la educación, sino un tema de represión hacia los profesores. Hemos tratado de generar esas condiciones aquí en la Cámara de Diputados y tratar de trabajar de la mejor manera pues con todos los ciudadanos. Sabemos que falta mucho. Generamos también el tema de la fusión de la Lotería Nacional con pronósticos para la asistencia para poder acercar recursos para quien menos tienen. Tú sabes que hoy la Lotería Nacional estaba en números rojos y lo que hicimos es generar condiciones para que lo que se obtenga llegue a aquellas poblaciones donde no
tenemos alcance a varios servicios. Sacamos uno de los temas más importantes y que es un orgullo decirlo como mujer, pues erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, porque era un tema que nos venía lastimando a todas las mujeres en varios sentidos. El tema de la revocación de mandato, la consulta popular, son temas que pues nos están solicitando los vecinos día a día o todos los ciudadanos en todos los distritos de este gran país. También se generó la asignación de 4 consejeros al Instituto Nacional Electoral. Por primera vez se le da una definición a lo que es la violencia política, definición y sanción. Y esto fue gracias a la labor que se hizo desde tu comisión, que se dictaminó y se aprobó. Y hoy por hoy ya tenemos una definición y su respectiva sanción a lo que es la violencia política, que muchos ciudadanos hoy por hoy desconocen. Platícanos qué es la violencia política. Mira, no ha sido fácil el tema porque tú sabes que es un tema, primero fue un tema constitucional, el tema de la paridad, posteriormente pues el tema de violencia política. Sin embargo, no todos los estados de la República pudieron aprobar estas modificaciones y el INE va a sacar algunos lineamientos. ¿Qué es violencia política? Yo siempre les he dicho que violencia política es, en el caso de las mujeres, cuando te dan un cargo que saben que no vas a poder ganar, que algún hombre te violenta durante un proceso electoral, o no solamente en un proceso electoral, sino ya sea en un tema psicológico, económico, laboral, de el tema del machismo hacia las mujeres. Y creo que hemos avanzado, sin embargo, nos hace falta mucho. Tú sabes que es la legislatura de la paridad, pero pues no sabemos qué pueda pasar a futuro y esta normatividad pues será aplicada para los próximos comicios del 2021 y que tenemos ya el inicio de este tema jurídico. Es un tema importante. También aprobamos el tema de la definición de feminicidios, porque obviamente pues somos más del 50% de la población y tenemos que salir a las calles de manera tranquila y tenemos que seguir trabajando, ¿no? En todas las áreas de gobierno, en el tema de la fiscalía, en el tema de los gobernadores, en el tema de los presidentes municipales, pero como te digo, hay un camino que recorrer. Han sido 2 años de mucho trabajo y que en esta legislatura también hemos trabajado en un tema de austeridad. Las comisiones anteriormente tenían presupuestos adicionales, hoy las comisiones no tienen un presupuesto adicional, es el mismo presupuesto que tienen todos los diputados y con eso estamos trabajando y me da mucho orgullo decir que es la comisión que más trabajo tiene, la que más resultados ha dado y es la comisión número 1 de las 46 comisiones que integran esta legislatura. Además, diputada, ha sido una comisión que ha tenido apertura al diálogo, ya que se han celebrado 13 parlamentos abiertos, tú como presidenta de esta comisión. Pues sí, porque como te comentaba, nos han tocado temas fundamentales como el tema de la Guardia Nacional, que tuvimos que hacer parlamento abierto. Tú sabes que fue un tema muy polémico, que se quería militarizar al país y pues se escucharon todas las voces de ciudadanos, expertos, académicos, empresarios. El tema de la amnistía igual, porque se decía que pues la amnistía era un tema de dejar salir a todos de las cárceles. Obviamente ese no es el sentido de la amnistía, como lo comenté hace un rato, es el tema de revisar aquellos asuntos donde el proceso no fue el adecuado y que no hubo en algunos casos muchos traductores para aquellas personas que hablan una lengua totalmente diferente. Este tema de amnistía fue un tema más de justicia social y de pacificación, ya que como sabemos, bueno, además de la sobrepoblación que tenemos en nuestras cárceles, tenemos un sinnúmero de presos que aún no han recibido sentencia, están mezclados con los sentenciados, llevan años dentro de prisión, son primodelincuentes y se les acusa por delitos menores como algún robo por alguna causa de tener que alimentar a sus familiares o alguna injusticia social como puede ser de género, de lenguaje. Muchas personas que están ahí purgando una condena injustamente, se les liberó y fue un tema más que jurídico, es un tema de justicia social. Sí, exactamente, es un tema de reinserción social. El tema de la amnistía
generar las condiciones para esta reinserción social, generar el tejido social en la sociedad. Y como tú lo comentas, hay muchos temas de injusticia de aquellas personas que se robaron un litro de leche o algo para que pudieran comer sus familias, o algunas mujeres que por alguna razón hicieron el tema de aborto, pues también están en las cárceles y se tienen que revisar sus temas. Hicimos una valoración cuando se aprobó la ley de amnistía, no son muchos casos los que se encuentran, pero 1,200 familias que tú las puedas llevar a este tema de recomposición del tejido social y de reinserción es una gran ventaja para el país. Y yo creo que todos necesitamos ese tema de pacificación. Sabemos que además en las cárceles están los mezclados, los del Foro Común, con los del delitos del Foro Federal. Entonces, fue muy buena propuesta esta ley de amnistía en donde liberaron a estos presos que, si los dejaban más años, pudieran criminalizarse más. Diputada, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí vía Zoom en el estudio de Desde las Cámaras. No, yo agradecerles a ustedes. La verdad es que yo los invito, no solamente a ustedes, sino a toda la audiencia que conozca el trabajo que estamos haciendo en esta 64 legislatura, no solamente de una servidora, sino de todo el grupo parlamentario de Morena, que realmente hemos dado resultados para que este país pueda seguir cambiando y transformándose. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y no se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.